Vamos a darle la palabra ahora al doctor Guillermo Márquez, es titular de la Unidad de Planeación Económica de la Universidad Pública de la Secretaría Respectiva. El doctor, licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el doctorado en la Universidad de Cali. Muchísimas gracias, doctor. Hay una presentación. Lo que la ponencia, nomás aclarar eso, ahorita vamos a hacer, después del doctor, una sesión de preguntas y respuestas que haga el debate y luego seguiremos con la segunda ronda para que vayan pensando en las travesuras que quieren hacer y decir. Muchísimas gracias, Rogelio. Pues claramente hay muchos puntos de coincidencia y qué bueno que Francis ya constató que es un gran revista de enorme tradición y que no está de acuerdo con el cambio de la forma de participación. Entonces tampoco, digamos, no voy a entrar y no voy a enfatizar obviamente muchos de los puntos de coincidencia que han salido y las cosas enfatizaré, pero mucho se quedará la discusión. Si podemos, de hecho, un poco por razones de tiempo, saltarnos a la lámina 7, por favor. Digamos, la primera parte de la presentación será un poco un diagnóstico de qué es lo que yo creo que necesitamos para crecer, que es importante obviamente al momento de discutir pues una agenda de desarrollo y qué debería de hacer el Estado. Hay una parte de diagnóstico que me voy a saltar y ya realmente un poco pues empezar a partir de cuál es la visión y cuál es el papel. ¿Cuál es la visión de lo que yo creo que necesita hacer México para crecer? Y en base a eso ya empezar a discutir cuál es el papel del Estado y cuál debe de ser el rol de las finanzas públicas. Un poco intentando enmarcar la discusión de manera pues más conceptual. ¿No? Entonces, obviamente, pues yo creo que necesitamos acciones en tres frentes diferentes. Como, pues digamos, es reconocido ampliamente hoy en día, pues en buena medida lo que determina tu capacidad de crecimiento de largo plazo pues es la evolución de tus factores de oferta. ¿Cuál es el capital humano en tu economía? ¿Cuáles son los niveles de capital y salud? ¿Cuánta inversión estás haciendo, pública y privada? Y eso determina cuál va a ser tu stock de capital. ¿Cuáles son los costos de hacer negocios, etcétera? Y ahí claramente, bueno, pues para reforzar la capacidad de crecimiento de largo plazo y la oferta de la economía que necesitamos, los mejores y mayores niveles de salud y educación, digamos un aumento en nivel, pero también un aumento en calidad. Obviamente necesitamos mayor inversión, como mencionaba Luis o como mencionaba Francis. Ahí pues, sí hay un papel importante desde el punto de vista de la inversión pública, si bien no es el único, que ahí obviamente la inversión privada es importantísima. Ya desde el punto de vista más estructural, pues obviamente yo creo que necesitamos seguir con un proceso de regulación para reducir los costos de hacer negocios en México, tener un financiamiento sostenible tanto en la banca comercial como en la de desarrollo. Ahí de nuevo tenemos consistencia, todo un tema de reforzar los derechos de propiedad y el tema de adopción y desarrollo en tecnología, desde el punto de vista de la capacidad de la economía de producir. Por otro lado, tenemos la parte de la demanda, y ahí claramente pues, yo creo que necesitamos buscar los costos hacia adelante, un patrón un poco más balanceado entre lo que sea demanda interna y demanda externa, por un lado, y desde el punto de vista de demanda externa, pues la verdad es que los países industriales van a tener un crecimiento probablemente débil hacia adelante, y en ese sentido pues hay que seguir buscando mayor integración con otras regiones del mundo, pues seguir con una agenda de tratados y acuerdos comerciales pues con varios de los países emergentes de alto crecimiento, ¿no? La siguiente, desde el punto de vista de sectores, la verdad es que las manufacturas en México son un sector sumamente competitivo y es un sector que ha tenido pues un desempeño mejor durante los últimos años. Sin embargo, pues hay algunos sectores donde claramente pues, tenemos problemas de no hay competencia suficiente y no hay apertura suficiente, además de problemas legales serios asociados, por ejemplo, a derechos de propiedad en el sector agropecuario. Aquí simplemente, pues mucho se ha hablado del caso de Brasil y se ha comparado el caso de Brasil con el de México. Esto simplemente les muestra, por ejemplo, cuál fue el aumento en la inversión extranjera directa en México y en Brasil en diferentes sectores.
Y ahí ustedes pueden ver que, a pesar de que Brasil pues, tiene cerca del doble de población que México, la inversión extranjera directa en manufacturas creció lo mismo. ¿Dónde está la gran diferencia? Pues que en Brasil entra una fortuna de inversión extranjera directa al sector agropecuario y al sector de energía, sectores en los cuales pues, tenemos problemas en México. Y después, en el caso del sector servicios, pues en Brasil también al sector de telecomunicaciones y al sector de aviación, que están cerrados a la inversión extranjera directa, pues entra también una fortuna, mientras que en México vemos pues, que algunas de las compañías de esos sectores de hecho invierten fuera, y de ahí tendríamos una inversión extranjera, ¿no? Entonces, claramente, desde el punto de vista sectorial también hay solución. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora ya pasando un poco a pues, cómo se traduce esto en cuál es mi percepción de lo que tiene que estar haciendo el Estado desde el punto de vista de finanzas públicas. Muchas de estas cosas son reformas legales que se tienen que hacer, que no en principio no tienen finanzas públicas. Pero bueno, primero, desde el punto de vista de estímulo de demanda interna, aquí hay algo muy importante que hay que considerar. Y es que, la verdad, cuando vemos la demanda agregada de México, tampoco hay que confundirnos. Yo estoy de acuerdo con Francis en que sí, el gobierno puede tener un papel en déficits contracíclicos, por ejemplo, para suavizar los déficits públicos. Pero claramente, un incremento muy fuerte, un crecimiento muy fuerte del gasto gubernamental y el déficit público no puede ser la fuente del crecimiento de largo plazo, ni la fuente del crecimiento sostenido de la demanda interna. Si vemos nosotros, por ejemplo, cuáles son los componentes de la demanda agregada en nuestro país, pues el 50% es el consumo privado, el 23% es demanda interna a través de exportaciones, el 15% es inversión privada, el gasto público a nivel de lo que representa de demanda agregada es solamente del 13% en nuestro país. Claramente, esta no puede ser la fuente del crecimiento sostenido de largo plazo de la demanda. Para el crecimiento fuerte de la demanda, pero lo que necesitamos hacer es fomentar la disponibilidad de crédito, mantener estabilidad con tasas de interés bajas, que fomentarán el consumo de la inversión, reforzar los derechos de propiedad, etc. Y esa realmente debe de ser la fuente para la cual pues, los sectores que son más importantes, pues, si ustedes suman consumo privado, exportaciones, inversión privada, están hablando casi el 90% de la demanda agregada, pues claramente eso es en lo que se tiene que trabajar de manera más intensiva para fomentar un mayor estímulo. La siguiente. Obviamente, sí hay una serie de necesidades importantes de gasto, como hablábamos, el tema de salud y educación, en el cual coincido completamente con Francis, está el tema de seguridad social, está el tema de inversión, pero ya un poco yendo por orden, empezando un poco en cuál es nuestro marco fiscal y después pasar a la parte de ingresos y a la parte de gasto, en términos y reconociendo todo el tiempo que sí hay necesidades muy importantes de gasto. Digamos, todos quisiéramos tener mayores niveles de educación y de salud, todos quisiéramos tener mayores niveles de inversión pública, pero vamos viendo por partes un poco el marco general de las finanzas públicas y luego un poco qué está pasando por el lado de los ingresos, qué está pasando por el lado del gasto. Desde el punto de vista del marco fiscal, Francis dice que la ley federal del presupuesto ya está rebasada. Sin embargo, yo quiero enfatizar que es la primera vez que tenemos un marco sustantivo que pone orden y da estructura y establece además un marco institucional legal sólido que da sustento a nuestras finanzas públicas. Los resultados han sido bastante buenos, nos han permitido mantener una deuda estable, nos han permitido, y aquí está el diputado, que las discusiones del paquete económico sean increíblemente ordenadas, por mucho que la gente tenga dudas, han sido sumamente ordenadas y ni que hablar con una de las discusiones presupuestarias antes de que la ley federal del presupuesto existiera, con la fórmula del petróleo. Y en ese sentido, si bien, si pasamos a la siguiente, por favor, y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Francis que a lo mejor tendría más sentido tener una regla de balance estructural. ¿Cómo funcionan esas reglas de balance estructural? Si la economía está por debajo de su nivel de mediano plazo, puedes tener un déficit. Si la economía está por arriba de su nivel de largo plazo, tienes que tener un superávit.
La Ley Federal del Presupuesto hoy tiene una cláusula excepcional que de hecho estamos usando, que nos permite tener un déficit cuando la economía está por debajo de su potencial. Entonces, en la parte baja del ciclo ya la tiene la Ley Federal del Presupuesto. La parte que nos falta es la de que tenemos que ahorrar más cuando la economía esté por arriba de su potencial, ¿no? Y en eso yo estoy completamente de acuerdo con Francis, pero sí reconociendo que el marco de la Ley Federal del Presupuesto, y como Francis así, creo que está de acuerdo, el marco sí es mucho mejor de lo que existía anteriormente, y la verdad es que sí ha sido una contribución bien significativa. Estoy de acuerdo en que lo ideal sería movernos a una regla de balance estructural, para que ese margen que usamos en la parte baja del ciclo lo volvamos a ganar y lo recuperemos en la parte buena del ciclo, para que la próxima vez que caiga la economía tengamos que más. En cuanto a la política contracíclica, sí quiero enfatizar que sí, justamente pues, si pedimos podremos diferir en el monto del déficit, que a lo mejor se necesitaba, pero nosotros producimos un aumento de déficit en contacto con el ciclo, pues sí lo hicimos. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Luis y con Francis, que bueno, sí hay un papel para la política contracíclica, si a lo mejor diferimos en los montos, pero en ese sentido. La siguiente, por favor. Pasando a la parte de ingresos. Pues la verdad es que, si bien no se ha hecho la gran reforma que menciona Francis, que nos dé diferencia, pues sí se han hecho dos reformas bajo condiciones económicas que además eran complicadas, y eso hay que reconocerlo, políticas y económicas. Y en ese sentido, pues algo que sí es muy importante es que los tributarios no petroleros son por mucho los más altos desde que tenemos registros. A lo mejor a la gente no le pareció mucho, pero la verdad es que la recaudación tributaria controlada por el ciclo aumenta un 25%. A lo mejor no parece mucho 2 puntos del PIB cuando a lo mejor se necesitan 10 puntos. Pero en un periodo de 3 o 4 años aumentar lo que le está recogiendo a la gente y a las empresas en 25%, porque el mismo Francis reconocía que esto se tiene que hacer de manera gradual. Y yo diría que, bueno, pues justamente eso es lo que estamos haciendo gradualmente. Estamos incrementando la recaudación, se ha hecho en 2 puntos del PIB, que es de cerca de 20%, 25% controlando en este caso del ciclo. Y en ese sentido, pues yo creo que hay un avance importante, y lo mismo en el número de contribuyentes, ¿no? Raúl enfatizaba en la apertura pues, la importancia de incrementar el número de contribuyentes, y es algo en lo que hemos estado trabajando. La siguiente. Eso no quiere decir obviamente que no debamos de seguir haciendo cosas, y en eso yo estoy de acuerdo con Francis y con Luis y con Herbert, en el sentido de que pues si queremos seguir con mayor gasto y tener mayor gasto en educación, en inversión pública, etc., pues tenemos que seguir trabajando y incrementar la recaudación, y es algo pendiente. Ahora, sí quisiera enfatizar un poco dónde estamos y comparar el gobierno federal con los gobiernos locales, un poco para identificar dónde están los boquetes, que yo creo que es bastante importante. Estos son datos de la OCDE, no son datos nuestros. Y aquí algo que es bien interesante es cuando nos comparamos con otros países federales y vemos la recaudación del gobierno federal, porque obviamente ustedes seguramente habrán visto los comparativos internacionales donde México está en el último lugar de la tabla de la OCDE. Pero vamos a ver qué es gobierno federal y qué son gobiernos locales, la social que es bien diferente. Y aquí lo que ustedes pueden ver, de hecho, la recaudación tributaria, si le quitamos los derechos, es mayor a la de Estados Unidos, Japón y España. Aquí cabe notar que Estados Unidos y España son países federales. No estamos muy lejos de Suiza, Alemania, Canadá, que son otros países federales, y si le añadimos los derechos petroleros estamos por arriba. Entonces, claramente eso no quiere decir que no debamos de seguir trabajando, pero lo que es la recaudación del gobierno federal, comparado con lo que es la recaudación del gobierno federal en otros países federales que tienen un régimen de una estructura política y constitucional parecida a la nuestra, la verdad no nos vemos tan mal. Que de nuevo, no es una fantasía, no estoy diciendo que no tengamos que hacer cosas, pero quizás el paciente es tan grande, más grande, pues está ahí,
¿Dónde están los boquetes más importantes? La gráfica de la izquierda es seguramente la que ya ustedes conocen, donde México se ve hasta abajo en la recaudación y la OCDE. Pero ¿dónde están las diferencias? Bueno, pues en seguridad social nosotros estamos bastante abajo. Yo he coincidido con Francis, por ejemplo, en que la seguridad social ya es muy baja. Esa tampoco las bajar más las seguridad social. No es la solución de nuestros problemas. De hecho, México tiene una recaudación muy baja por seguridad social y el boquete tan grande como mencionaban tanto Luis como Francis, pues está en los boquetes. ¿No? La siguiente, por favor. Pues es simplemente un comparativo internacional, un poco para ver dónde están los boquetes grandes, viendo estatales y municipales y por diferentes tipos de impuestos. Ahí claramente hay una diferencia muy importante en términos de recaudación estatal en impuestos sobre bienes y servicios, y en la parte municipal el que destaca de manera muy clara pues es el impuesto sobre la propiedad del territorio, ¿no? De nuevo, en estos comparativos con otros países federales, pero también con algunos otros países que no son federales, son centralistas, pero donde podemos ver las estadísticas municipales, donde el impuesto sobre la propiedad siempre fue un papel importante. La siguiente. Muy brevemente, pasando a la parte del gasto, si bien quizás no es suficiente lo que se ha hecho, por lo menos para así dejar claro que ha habido un esfuerzo bien importante para asignar mayor gasto justamente a estas prioridades de las que mencionaba. Esto simplemente es el crecimiento de diferentes componentes de gasto social, educación, salud, combate a la pobreza, etcétera, donde se muestra pues, que ha habido un crecimiento importante y se ha intentado hacer un esfuerzo importante. La siguiente, por favor. Si vemos los datos de gasto público en educación, pues, los niveles en México están más o menos en los niveles promedio de la OCDE, y dado que nuestro estado es muy chiquito, en proporción del gasto total, pues estamos en los niveles más altos. La siguiente, por favor. En términos de gasto en salud, ahí es donde sí claramente se observa probablemente el mayor rezago. Sin embargo, ahí lo que pusimos en la gráfica de la derecha, se ha habido un esfuerzo para intentar implementar esos recursos, y probablemente ahí es donde se tienen las necesidades, yo diría, más imperantes, y el boquete más importante del gasto social. La siguiente, por favor. En términos de gasto en superación de la pobreza, pues estamos a niveles promedio de la OCDE y muy por arriba de los otros países emergentes que forman parte de la OCDE. Si ven ahí, Turquía, Corea del Sur, Chile, etcétera, están en la parte de abajo de la distribución, mientras que nosotros estamos en medio. Entonces, pues en ese sentido, de nuevo, se ha intentado hacer un esfuerzo bastante importante. De nuevo, es posible que no sea suficiente, pero bueno, se ha estado trabajando justamente en esa línea. La siguiente. Lo mismo desde el punto de vista de gasto de inversión. Yo coincido que el gasto de inversión es bastante importante, se ha buscado incrementar de manera muy importante como porcentaje del gasto total, de tal manera que estamos teniendo niveles ya que hoy en día son superiores al promedio de la OCDE y que se comparan con países como Corea del Sur, por ejemplo. Claramente están muy por arriba de los países de la OCDE. La siguiente, por favor. Simplemente un poquito el tema de gasto centralizado, que ya también otros han mencionado, donde sí, de todas maneras, se ha observado un incremento bastante importante en términos de gasto centralizado a lo largo del tiempo. Sí reconocimos que los estados tienen un papel bien importante en jugar en el desarrollo del país, y hay que hacer también bien importantes para contribuir con los gobiernos locales y en parte sea en la siguiente, por favor. Simplemente ya para terminar un poco, pues, la importancia, como mencionaba Luis y Francis, de mantener una deuda ordenada y relativamente baja. De nuevo, no es que estemos dogmáticamente en contra de los déficits, pero sí creemos que la deuda debe tener una evolución ordenada y debemos de asegurar no tener problemas de sostenibilidad fiscal, como estamos viendo hoy en día en la mayoría de los países industriales. Y donde además yo creo que es bien importante enfatizar un tema que beneficia a toda la economía en su conjunto, que es que gracias a esa estabilidad fiscal, a la reducción de deuda interna y su sustitución por deuda interna, etc., se ha logrado desarrollar una curva de tasas, una curva de rendimientos, donde estamos hablando de que hoy en día el gobierno federal se puede fondear a 30 años a tasa fija por abajo de 8%.
hace 15 años después de la crisis del yo les apuesto que si ustedes les hubieran dicho que dentro de 15 años el gobierno federal de México iba a poder conseguir endeudamiento a 30 años, hasta todo el mundo les hubiera dicho que estaban locos. Bueno, pues gracias al esfuerzo que se ha hecho, se ha logrado que hoy en día no solo el gobierno federal, sino que todas las agencias de puedan conseguir crédito a 30 años a tasa fija. Cuando hace 15 años lo máximo que se podía conseguir a tasa fija era 7 años. Y eso obviamente para el desarrollo hacia adelante del país